Ok, ayer habíamos revisado, en la última parte de la clase de ayer habíamos comenzado a revisar la parte de las aplicaciones. Habíamos dicho que las aplicaciones son el plano tangente y una aproximación lineal. Bueno, habíamos desarrollado la fórmula del plano tangente y lo que íbamos a hacer es un par de ejemplos para antes de avanzar un poco más. Ok, entonces veamos, a ver. Bueno, dice el siguiente problema. Halle el plano tangente o la ecuación del plano tangente. Ecuación del plano tangente al paraboloide elíptico dada por la ecuación. El paraboloide es la ecuación z igual cuadrado Entonces, quiero hallar el plano tangente a esta función z en el punto 1, 1, 3. Muy bien. Entonces, nosotros ya conocemos cuál es la ecuación para hallar el plano tangente. Simplemente lo que haríamos es emplear la ecuación y ver qué es lo que necesito para resolver. O sea, esta expresión de aquí me da la ecuación del plano tangente. ¿Sí? Entonces, escribamos aquí. La ecuación del plano es esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Calcular esta derivada, ¿no es cierto? F de x, términos de x y y, ¿a qué es igual? La derivada de la función respecto a x. Es decir, respecto a x derivar esta función me queda 4x. Luego necesito esta expresión de aquí. En términos de x y y, ¿esto a qué es igual? A la derivada de esta función respecto a y. Por lo tanto, la derivada 2y. Si es que evaluamos esa función, entonces debería calcular, ¿no es cierto?, esta expresión completa, es decir, ya evaluada en el punto x0 y y0, que son estos puntos de aquí, 1, 1. Entonces, esto es lo mismo que poner aquí 1,1. ¿Cierto? Esto me da igual a 4. Acá hacemos lo mismo. Si queremos evaluar esta función, que es lo mismo que expresar en términos de 1 y 1. ¿Esto cuánto me da? 2y evaluado en y igual a 2, me queda 2. ¿Sí? Entonces ya tenemos estos valores de aquí y estos valores de acá. Entonces, ya podría escribir la ecuación de z. Este valor z sub 0 es el punto 3, ¿no es cierto? O es igual a 3 porque el 1, 1, 3 son los valores del punto P. Entonces, me quedaría esta expresión. Vamos a copiar acá. Vamos a poner esto, ¿cierto? Y simplemente vamos a reemplazar. Es decir, aquí, esta expresión se reemplazaría por 4. X menos x sub 0 sería restar 4, perdón, x menos 1.
esta derivada parcial representa 2. Y E sub 0 es igual a 1. Y por último, Z sub 0 es el valor de 3. ¿Sí? Desarrollando esta expresión, ¿cuánto me quedaría? Es decir, me quedaría 4x menos 4, ¿cierto? Más 2y menos 2 y más 3. O sea, me quedaría 4x más 2y. 4 menos 2 me queda menos 6 más 3 menos 3, ¿verdad? 4x más 2y menos 3. Esta es la ecuación del plano, ¿cierto? En el punto 1, 1, 3. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, veámoslo gráficamente antes de pasar a explicar algo más. Entonces, ¿qué función tengo yo? Z igual a x, 2x cuadrado más y cuadrado. 2x cuadrado más y cuadrado. Esa es la función. Sí, esa era 2x cuadrado más y cuadrado. Muy bien. Bien, entonces, lo que necesitamos es calcular un plano que sea tangente al punto 1, 1, 3. Ustedes se fijan, aquí tengo el punto P, que en este caso le llama A. Y este punto, en ese punto quiero calcular un plano tangencial. Entonces, lo que debería hacer es escribir aquí la función del plano tangencial que acabamos de calcular. Z es igual a 4x más 2y y más 3. O era menos 3. Menos. Fíjense entonces, aquí tenemos el plano que es tangente a la función. Si ustedes ven ahí, pasa topando a la función apenas en ese punto. ¿Sí? Podríamos quizás ampliar un poco más y observar que es tangencial al punto. ¿Estamos? Entonces, aquí también ya podemos observar lo que habíamos comentado ayer, la aproximación lineal. Entonces, el punto A se supone que corresponde tanto a la función f de xy como al plano. Entonces, yo puedo aproximarme a la función utilizando un valor del plano. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale o sea, qué valor toma la función en unos puntos x y y dados, puedo aproximarme utilizando ya sea la función o puedo calcular ese valor utilizando el plano. ¿Sí? Y eso es justamente la aproximación lineal. Entonces, ¿qué podemos concluir? Respecto a esto, por ejemplo, si es que nosotros, déjenme ver si le agrandamos aquí lo suficiente. ¿Cómo es esto? Bueno,
No importa, lo veremos explicándolo acá. A ver, entonces, veamos qué es, en este mismo ejemplo vamos a ver qué es las aproximaciones lineales. ¿Sí? Habíamos dicho que hay dos aplicaciones, planos tangentes, que ya acabamos de calcular, y aproximaciones lineales. Entonces, el plano tangente ya, las aproximaciones lineales, ok. Escribamos lo siguiente. En el ejercicio anterior, ¿cierto? Hemos calculado la ecuación del plano tangente en el punto P dado por 1, 1, 3, las coordenadas 1, 1, 3. ¿Sí? Entonces, podríamos, a ver, podríamos expresar, ¿no es cierto?, a la función, al plano, perdón, como una función de dos variables. Es decir, podríamos llamarle L, porque tiene que ver con linealidad o linealización de X y de Y. Entonces, el plano va a ser la misma ecuación que ya calculamos, pero le vamos a dar un nombre, le vamos a llamar L de X, Y, que es igual a esta expresión de aquí. ¿Sí? Entonces, este plano me da una buena aproximación a la función, ¿cierto? Cuando los valores X y están cerca del punto 1, 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Plano L de X, Y, así, da una buena aproximación, ¿sí? Da una buena aproximación ¿a quién? A la función f de x, y, ¿sí? ¿En dónde? No, pongamos así, cuando el punto o un punto cualquiera, xy, se aproxima o está cerca de los valores 1, 1. De a, b igual a 1, 1. ¿Sí? Entonces, a la función L se le conoce como linealización. ¿De quién? De f en el punto a, b. ¿Sí? Y podemos escribir una aproximación de la siguiente manera. O sea, podemos decir que f de x, y, ¿sí?, es aproximadamente igual, déjenme ver dónde tengo el símbolo de aproximado. Parece que es aquí. Muy bien. F de x, y es aproximadamente igual ¿a quién? A esta ecuación. ¿Sí?
Pero tenemos que aclarar que esta aproximación solamente se da en el punto o cerca del punto 1, 1. ¿Sí? Esta aproximación es válida solamente, pongamos entre comillas, cerca del punto 1, 1. Del punto AB en todo caso también, ¿no es cierto? Vamos. Entonces, podemos escribir aquí inclusive f de x, y es aproximadamente igual, o acá pongamos, de x, y es aproximadamente igual a la linealización, que es 4x más 2y menos 3, cerca de 1, 1. Esa es la aproximación lineal que se obtiene cuando tengo calculado un plano tangente. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Ok. Bueno, entonces, comprobemos a ver si es que en realidad es una aproximación o no es una aproximación, o también podríamos comprobar qué tan buena es la aproximación, dependiendo de dónde nosotros elijamos el punto AB, en este caso, el punto 1, 1. Entonces, tengo que seleccionar un punto cercano, ¿no es cierto?, de estos valores 1, 1. ¿Estamos? Entonces, a ver, hagamos. Por ejemplo, podríamos, a ver, calcular la aproximación, ¿sí? En el punto, podría ser 1,1 y pongamos 0,95. ¿Cuál es la aproximación lineal? La aproximación lineal en el punto, este punto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Calculamos la función, ¿no es cierto? Esta expresión, ¿sí? Perdón, estoy mal aquí. Esto es así. 1,1 y 0,95. Esto es x. 1,1 es x y y 0,95. Entonces calculo la aproximación mediante esta expresión, ¿verdad? Y esta expresión de linealidad es esta de acá. Y por lo tanto pondría 4 multiplicado, pues así, 4 por x es igual a 1,1 más 2 multiplicado por 0,95 que vale y menos 3. ¿Esto cuánto me da? 3,3. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que 3,3 es el valor aproximado. ¿El valor real cuánto es? El valor real vale 3. Porque cuando teníamos 1 y 1, z me daba 3. ¿Sí? Y aquí con la aproximación estamos calculando que z aproximadamente tiene que valer 3,3. ¿Ya? Fíjense que hemos calculado con valores cercanos
a 1 y 1. Podríamos comprobar que con valores alejados de 1 y 1, la aproximación obviamente no va a funcionar. Por ejemplo, tal es el caso de que pongamos que yo tengo el punto, o calculamos, ¿no es cierto? La aproximación lineal, qué sé yo, en el punto 2,3. 2,3. Entonces, ¿qué me quedaría? F, vamos de aquí así. Aquí podríamos haberle cambiado inclusive 0.95 y 1.1. Creo que aquí también de una vez. Muy bien, entonces ahora nuestra aproximación es 2,3. Entonces ponemos 2, acá 3. Eso significa aproximadamente igual al plano 2,3. Entonces aquí multiplicaríamos 4 por 2 más 2 por 3. Menos 3, esto me da 11. Este valor de aquí es el valor aproximado. El valor real, ¿no es cierto?, sería calcular f de 2,3. ¿Cuánto es f de 2,3? 2,3 con la ecuación de la función f, que era esta función de acá, ¿cierto? Entonces sería igual a ¿qué? A 2 multiplicado por 2 al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Esto es 8 más 9, 17. Fíjense que aquí ya la aproximación no funciona. Hay mucha distancia del valor de 17 al valor de 11. ¿Sí? Bien. Ok, no sé si tengan ahí alguna pregunta. No. No, Inge. No. Bueno. Bueno, a ver, creo que está claro. Entonces veamos, hay algunos casos, en los cuales las funciones, o sea, puede ser que calculemos una aproximación, es decir, un plano, pero puede ser que la función tenga un comportamiento extraño. Y entonces la aproximación, por más que estemos cerca del punto P, calculando la aproximación, nos puede dar un valor raro, ¿sí? O muy alejado, no puede ser aproximado. Entonces hay que estar un poco pendientes, digamos, de si es que puedo graficar la función, graficar y observar si el comportamiento no es raro. Y, y si no, pues un poco investigar en forma teórica, digámoslo así, quizás con un límite, investigar el comportamiento de la función. Entonces, por ejemplo, pongamos el caso de la función, pongamos aquí
algunos casos son raros. Por ejemplo, la función, habíamos nosotros escrito una función hace algunas clases que era dada en partes. Pongamos una función de este tipo. Recuerdo que era de 2 por 2. Sí, creo que era 2 por 2. Era la función, sí, esta misma era. XY, x al cuadrado más y al cuadrado. 0. Entonces aquí teníamos este comportamiento, más bien dicho, si x, y. La función toma esa forma si x, y era distinto de 0, 0. Y por otro lado, en este caso era si x, y es igual a 0, 0. ¿Ok? Entonces, ya habíamos trabajado nosotros con esta función. Habíamos calculado un límite, ¿sí? Pero analicémoslo desde el punto de vista de una aproximación lineal y veamos qué comportamiento tiene. O sea, podemos calcular, aquí una pregunta sería, ¿podemos calcular las derivadas parciales? De hecho, sí se puede calcular porque habíamos visto que esta función era continua, ¿sí? Entonces, eso significa que se pueden calcular las derivadas parciales en 0, 0. Sí se puede calcular y de hecho vamos a calcular, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuánto me da la derivada parcial? No, esta no es, perdón. Es la expresión esto de aquí. Esta expresión, poniendo directamente el 0, 0, ¿cuánto me da? Cerro no sería en la primera en G.
Bueno, ¿me escuchan? Sí, Fabricio. Sí, profe, ahí sí. Sí, profe. Ya, disculpas, ahí se fue el internet un rato. Bueno, a ver, les decía. No sé dónde se cortó, pero creo que escribí la función que es por partes. Les estaba comentando que esta función por partes ya habíamos trabajado, habíamos calculado el límite y habíamos, nos habíamos preguntado cuánto valen estas derivadas parciales. No sé si es que alguien tenga esos resultados. Alguien que quiera ganarse puntos. O sea, la primera derivada de f de x sería y por menos de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado todo eso elevado al cuadrado. Claro, la derivada respecto a x, pero ya evaluando en 0, 0, ¿cuánto te da? 0. 0, muy bien. ¿Quién eres? Hurtado Alexis. ¿Cuántos llevamos hoy? 5. Hurtado. Sí, Primera parte. Ok. A ver, entonces, esto da 0. Y la segunda derivada, no, perdón, la derivada respecto a y, lo también mismo, tendría ¿cuánto que dar da? 0. También queda 0. Muy bien, entonces sí existen las derivadas parciales, primer lugar. Ahora, si nosotros utilizamos la aproximación lineal, ¿cuál sería la expresión? ¿O cómo me quedaría, no es cierto? Es decir, si yo calculo la aproximación lineal, f de x, y es aproximadamente igual a qué? Utilizando la expresión que tenemos aquí arriba, ¿dónde está? Esta expresión de aquí, ¿sí? O sea, tengo que utilizar el plano tangente, no sé si se fijan. Quizás aquí habría que, a ver, espérense un ratito. Ya. No sé si se fijaron en el paso que hicimos aquí, pero cuando nosotros calculamos el plano tangente, que era esta ecuación está calculado con esta fórmula de aquí, ¿cierto? Porque pasamos el z0 al lado derecho y calculamos sus derivadas parciales y restamos estos puntos de acá. Entonces, si yo quiero calcular ahorita esta aproximación lineal, igual debería utilizar esta ecuación, ¿no es cierto? Y ponerla acá. Es decir, la función f de xy, que es lo mismo que z, sería escribir esta expresión, pero pasando aquí el z a sumar. Más. Y obviamente, bueno, no sería más, sino ahí. Bien, entonces, ¿cómo me quedaría la aproximación lineal? Sería si f de xy vale 0, al multiplicar por todo esto, sería 0. Igual, en esta derivada de acá, esto vale 0, multiplicando me quedaría 0, esta suma me quedaría 0, y este punto de aquí corresponde a esto, a esta parte de acá de la función. Por lo tanto, la aproximación lineal sería igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué es lo que vamos? O sea, ¿hacia dónde vamos? La función o la aproximación me da igual a 0, pero
¿cierto? ¿Cuál es el valor real de la función? En 0, 0. Acuérdense que habíamos calculado el límite de esta función y habíamos visto que la función se acerca a un medio cuando x y y se acercan a 0. De hecho, habíamos graficado, ¿no es cierto? Creo que podríamos volver a graficar. Y obtuvimos esta representación de aquí. Entonces, fíjense que esta función tiene un comportamiento raro. Es decir, si yo me acerco a 0, 0, según la aproximación lineal, obtengo que el punto al cual se acercan debería ser 0. Pero según el límite, en cambio, habíamos visto que la función se acerca al valor de un medio que está aquí arriba. ¿Sí? Este punto de acá arriba. Entonces, ese comportamiento es raro. Algunas funciones van a tener esa forma de comportarse. De eso deben estar pendientes. Quizás no solamente calcular la aproximación, sino quizás comprobarlo, tal vez gráficamente, o comprobarlo quizás usando algún límite para verificar que en realidad la aproximación es buena o que la función no tiene un comportamiento raro. ¿Ok? Bueno, entonces aquí terminamos esta idea con lo siguiente. La aproximación lineal es 0 y aquí planteamos la pregunta, ¿pero cuál es el valor real de la función? Habíamos visto, calculado el límite de esa función en 0, 0. Ese límite valía 0.5. Por lo tanto, eso significa, por lo que esto indica que la aproximación no es buena. Hay que tener cuidado. Entonces, habrán casos raros, casos en los cuales todo esté funcionando bien, pero en todo caso, siempre habrá que estar pendientes de no tener ese tipo de inconvenientes. Bueno, a ver. No sé si haya alguna pregunta, si no, avanzamos un poquito más. No, profe. Vamos a, ok, vamos a avanzar un poco más porque necesitamos definir las derivadas parciales cuando se tienen funciones que son compuestas. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, hemos trabajado funciones explícitas, ¿no es cierto? Es decir, f de x, y igual a una función que tiene dos valores. Entender el concepto de lo que es cuando una función es diferenciable y conocer un poco qué es o qué son los diferenciales para entender un poco la parte de cómo calcular las derivadas parciales de funciones que son compuestas. Bueno, entonces pongamos aquí concepto de función diferenciable. Bueno, la teoría
básicamente indica que una función es diferenciable. Vamos aquí. Una función es diferenciable en un punto AB. Siempre acuérdense que cuando hablamos de derivadas estamos hablando de un punto. Si las derivadas parciales, tanto estas de aquí, ¿no es cierto? Las derivadas parciales, esta y la otra que tenemos acá, f sub y. Las dos existen y, bueno, existen, digamos, cerca del punto AB. Es decir, no necesariamente tienen que estar sobre el punto AB, sino que existan cerca del punto AB y son continuas. Tiene que cumplir continuidad en ese punto. Veamos un ejemplo de esto. O sea, verificar si es que una función es o no diferenciable. Verifique si la función, escribamos aquí f de x, y. Es diferenciable en el punto 1,0. Y queremos hallar también la linealización o un plano tangencial en ese mismo punto. Luego de que hayamos hecho la linealización, ¿no es cierto? Calcule o aproxime la aproximación en el punto 1,1, menos 0,1. Ok, entonces veamos qué es lo que debemos hacer. Para verificar si es que la función es diferenciable, necesito comprobar que existen las derivadas parciales. ¿Sí? Y bueno, calculamos simplemente las derivadas parciales. Es decir, calculemos aquí abajo. Entonces, ¿cuánto me da la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial respecto a y? ¿Alguien? E sobre, digo, e elevado a la xy más e elevado a la xy por xy. Exactamente. E a la xy más, me dijiste xy por e elevado a la xy. ¿Y la otra? Creo que esa sale x al cuadrado por e elevado a la xy. X al cuadrado
por Lo E dado por elevado a la E XY. a la XY. Y. Muy bien. De una vez para no olvidarme, pongámosles aquí un puntito. A ver, ¿quiénes son? Chamba Jordi. Y Hurtado Alexis. Chamba Carrión Sí, Chamba Carrión Jordi. y Hurtado Alexis. Sí. Otro punto más. Bien. Entonces, ¿cuánto me da? Cerca del punto 1, 1. Ustedes pueden ver que estas funciones de aquí, o sea, por la forma de la función, ¿no es cierto? Se puede claramente vislumbrar o vamos a vislumbrar que son funciones continuas en este punto 1, 0. Es decir, si yo reemplazo el punto 1, 0 en la función, esto me va a dar un resultado. Ahí existe un punto, ¿no es cierto? Entonces, significa que estas funciones son continuas. Es decir, ya simplemente por la gráfica podemos ver que la derivada es continua. Y lo mismo acá, ¿no es cierto? Es decir, existe la derivada y además es continua. Bueno, ¿cuánto les da evaluando esas derivadas? O sea, vamos 1 aquí de y una vez 0. la evaluación. Sí, pongamos aquí, a ver, me da, escribamos para que quede claro, 1,0. Y me quedaría 1 en este caso, ¿no es cierto? Y en el otro caso me quedaría esta expresión de aquí, pero para la variable y, esto me da en cambio 0. Ok. Entonces, no, perdón, Ah, ¿estamos no, bien? 1 creo que cada eje. Sí, 1 es. Me Sí, equivoqué yo. 1 está bien. Sí, porque aquí es 1 al cuadrado. Ya. Ok, entonces, ya tenemos las derivadas parciales. Sabemos que existen porque me dan un valor real. Y obviamente sabemos que son continuas porque también me dan un valor real aquí. ¿Estamos? Entonces, eso indica que la función sí es diferenciable. ¿Sí? Los resultados indican que la función sí es diferenciable. Obviamente en el punto 1,0. Y vamos con el otro requerimiento. Me dice halle la linealización. Entonces la linealización sería, le habíamos escrito como L, ¿no es cierto? Habíamos dicho que esta expresión, si quieren podemos utilizar aquí una fórmula para la linealización, aunque ya conocemos, es esta expresión, ¿verdad? Esta expresión y pasamos el z sub 0 a sumar. Entonces me quedaría esto así. De aquí más z sub 0. O si es que quieren, lo encuentran así en los libros. Z sub 0 más esta expresión de acá. Cuando reemplazamos los valores, entonces, ¿qué me quedaría? Z sub 0, ¿cuánto vale? No es la función, la XY. Claro, a ver, déjenme ver. ¿Dónde me pide que calcule?
calcule la linealización, me dice. Ya. Entonces debería calcular f, z sub, perdón, este z sub 0. A ver. Espérense un segundo. Aquí hay una. Claro. Z sub 0, ¿a qué es igual? Z sub 0 es igual a la función evaluada en el punto AB. ¿Sí? O sea, en este caso, ¿cuánto vale? 1. Z sub, exactamente. En este caso, Z sub 0 evaluada en el punto 1,0 es igual a 1. ¿Ok? Entonces, reemplazamos aquí. Esto vale 1. Esta expresión otra vez se me fue el internet.
Algo está pasando. Pero bueno, sigamos. A ver. A ver, habíamos dicho que... habíamos calculado la linealización, reemplazando los valores en la fórmula. Aquí tengo la derivada parcial que vale 1 por x menos x0, más la derivada parcial respecto a y, que vale 1 multiplicado por y menos y sub 0. Entonces, ese resultado me da x más y. ¿Eso qué significa? Significa que la función, esta expresión, ¿cierto? La función es aproximadamente igual a la linealización. La linealización es esta fórmula de aquí, x más y. ¿Ok? Pero obviamente esto sucede solamente cerca del punto 1,0. Si quiero calcular una aproximación en otro punto, debería volver a plantear, o más bien, debería volver a calcular el plano tangente. ¿Sí? Entonces, en cada punto de la función va a existir un plano tangente distinto que me dará una aproximación a la función en ese punto. ¿Ok? Entonces, como ya sabemos que tengo una aproximación, ahora puedo calcular lo otro que me piden, ¿no es cierto? Es decir, me decía, calcula el valor aproximado en este punto de aquí. Es decir, f, aquí pongamos. X, el valor aproximado es 1.1 y Y, en este caso, es menos 0.1. Calculamos esa expresión en forma aproximada que es igual a X más Y, es decir, 1.1 más menos 0.1 y esto me da igual bueno, esto me da igual a 1, pero la aproximación es el valor 1. Esto es el valor aproximado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor real? Y pongamos, calculamos la aproximación. ¿Qué pasó? ¿Escuchan? Sí, profe. Al menos yo sí. Ya pensé que se cortó otra vez. Bueno. Calculamos la aproximación. Ok, la aproximación vale 1 y el valor real, en cambio, será calcular a la misma función, pero sería, o sea, f de x, y sería igual a utilizar la expresión correcta. O bueno, no la correcta, sino la expresión de la función. Es decir, aquí reemplazaríamos el x por 1.1 y aquí haríamos el producto de y que vale menos 0.1. Este producto es igual a 0.98. Por lo tanto, hemos calculado una aproximación de la función en ese punto. ¿Estamos? Bueno, no sé si tengan preguntas.
Ya, uno de los conceptos antes de desarrollar la teoría de las derivadas parciales para funciones compuestas era verificar que la función sea diferenciable. Entonces, es lo que acabamos de hacer. Otro de los conceptos que nos interesa es entender qué es el diferencial. ¿Sí? Porque las funciones o las derivadas parciales de funciones compuestas van a utilizar estos diferenciales. ¿Qué es? Bueno, es algo con lo que ya hemos trabajado, solamente lo vamos a aclarar, o lo vamos a definir quizás correctamente. Entonces, supongamos que tenemos, ¿no es cierto?, una función y igual a f de x. Una función de una sola variable. Entonces, se define el diferencial, ¿sí?, llamado dx, ¿sí?, como una variable independiente. Esto significa, entre comillas o entre paréntesis, que puede tomar cualquier valor. Vamos a ver en forma gráfica. Puede tomar cualquier valor. ¿De dónde sale el diferencial? Aparece al derivar la función f. Es decir, si nosotros calculamos la derivada, o sea, f' de x, ¿no es cierto?, escribiendo en forma matemática, f' de x es lo mismo que escribir la derivada de y respecto a x, ¿verdad? Si tenemos esta expresión, podríamos despejar el diferencial que quiero, es decir, podríamos despejar de x o podríamos despejar de y. O sea, si en este caso yo despejo de y, bueno, creo que aquí más bien debía haber puesto de x. Bueno, ya no importa, está lo mismo. Despejamos de y porque aquí está más fácil escribirlo así. A ver. Despejamos de y. ¿Y qué es lo que queda? De y es igual a la derivada multiplicado por el de x. ¿Sí? Entonces, en este caso hemos calculado el diferencial de y, de la variable y, ¿sí? El diferencial aparece, quise poner aquí, ¿qué cosa también pondría? Aparece al derivar la función f. Es decir, ok. Muy bien. Entonces, aquí estamos calculando el diferencial. Esta fórmula indica el diferencial de y. Muy bien. En forma gráfica, ¿qué es este diferencial? Veámoslo en forma gráfica. Ahorita estamos haciendo en una sola dimensión. Pero en forma gráfica, lo que estamos haciendo es lo siguiente.
Si yo tengo una función cualquiera, vamos algo así. Esto es f de x. Tengo un punto x. Le podemos llamar, no le llamemos x, llamémosle a para darle x a otro, darle el nombre de x a otro valor. Por ejemplo, este es el punto A. Aquí tengo yo f de A, ¿no es cierto? Este punto de aquí es f de A, coma, no, al revés, A, f de A. Las coordenadas son A, f de A. ¿Sí? Ahora, si trazamos una línea tangente en este punto, ¿qué es lo que obtengo? Bueno, por un lado, podríamos, por ejemplo, si yo me desplazo desde el punto A una distancia delta x, por ejemplo, vamos a suponer que esta distancia de aquí es delta x. Entonces, este punto de acá será A más delta x. ¿Sí? Si es que calculamos cuáles son los valores de la función o evaluamos a la función en el punto A más delta x, ¿qué obtengo? Tengo dos resultados. Uno en el plano y otro en la función. ¿Sí? Entonces, solamente vamos a cambiar esta función un poco más. Quizás una forma, algo así. Ya, así le vamos a poner para hacerle más visible la diferencia. Entonces vamos a poner, aquí yo tengo este punto en el plano y un punto en la función f de x. Entonces, ¿cuál es el diferencial y cuál es, en este caso, delta? El delta x se le puede llamar también dx. Pongámoslo acá abajo. Dx es lo mismo que delta x, porque es simplemente una variación en el eje x, es decir, esta variación es única, no hay nada más que decir, ¿no es cierto? Ahora bien, si nosotros estamos utilizando una aproximación lineal, una derivada, ¿cierto? Esto es f' de x y esto es f de x. Entonces, aquí sí aparecen dos valores, es decir, puedo utilizar la aproximación o puedo utilizar el punto real, el valor real. Entonces, si nosotros calculamos cuál es la variación que hay, esta variación de aquí, esta es una variación y acá tengo otra variación, o sea, si es que tomo en cuenta el un punto o el otro punto, ¿sí? Entonces, esta línea de color verde representa la variación de y, mientras que si yo utilizo solamente la aproximación, que sería esta línea de aquí, a esta línea se le conoce como el diferencial de y. Entonces, el diferencial de y se le puede considerar como una aproximación a la función
cuando estamos con una linealización, ¿sí? Esto es el diferencial, forma gráfica. Diferencial de Y. Obviamente, calcular el diferencial de X no tiene sentido porque la variación en X siempre es delta X. No hay dos valores distintos. El problema aparece acá. Ahora, bueno, esta derivada, ¿cómo se escribiría en este contexto? Se escribiría como f de A más f' de A por X menos el punto A. Bueno, eso es solamente para expresar la forma de la ecuación lineal. De la ecuación de esta línea tangente a la función. Bueno, esta es gráficamente el concepto del diferencial. Entonces, delta Y, ¿qué es lo que representa? Representa este valor delta Y es el cambio, ¿cierto? Cambio en f de X, ¿sí? En cambio, dy, ¿qué es lo que representa? O este delta Y, este diferencial de delta Y representa que el cambio, ¿sí? El cambio de la recta tangente, ¿sí? Obviamente, estos dos cambios, cambio en f de X, este de acá, y el cambio en la recta tangente o cambio de la recta tangente, se evalúa cuando X cambia de A hasta A más delta X, cuando X varía delta X, ¿sí? Estos dos cambios se miden cuando la variación es delta X. Ok, entonces con esa aclaración gráfica, vamos a definir acá simplemente lo mismo que hemos dicho acá. A ver, creo que simplemente lo dejamos por escrito acá lo que acabamos de decir, que sería básicamente lo mismo. Entonces vamos a poner aquí delta Y, ¿sí? Representa el cambio o la variación en altura, obviamente, ¿no es cierto? Representa el cambio en altura de la función f de X. Bueno, pongamos simplemente, bueno, sí estamos bien, porque supusimos desde un inicio que Y es igual a f de X, entonces estamos hablando en una sola dimensión ahorita. Representa el cambio en altura de la función f de X. Mientras que dy, ¿no es cierto? Representa el cambio en la función derivada. En cambio en f' de X. O sí, porque estamos hablando de la pendiente. No, pongamos aquí representa el cambio en la recta tangente, porque no estamos hablando del cambio de la derivada.
¿Sí? Así nomás dejémoslo. El cambio en la recta, el cambio representa el cambio de altura en la recta tangente. Esto se da cuando X aumenta delta X. Muy bien, eso es el significado de diferencial. Bien, pero bueno, esta representación que hemos hecho es solamente en una variable. Aquí hemos considerado y igual a f de x. Ahora, si es que consideramos, vamos aquí, considerando una función y, o más bien z, ¿no es cierto? Y aquí z igual a f de x, y. ¿Cómo se representan esos diferenciales? Considerando una función z igual a f de x, y, los diferenciales, y vamos a poner de x y de y, ¿sí? Estos diferenciales manejados como variables independientes, como hemos dicho anteriormente, es decir, pueden tomar cualquier valor, se usan para definir el diferencial de z. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a calcular? Es decir, de z, si yo tengo una variable, perdón, una función de dos variables, entonces debería esto involucrar a dos diferenciales. Respecto a x, el primero, y respecto a y, el segundo. Entonces, dz se escribiría de la siguiente manera. Dz sería igual a ¿qué? A la derivada parcial y respecto a x, un punto xy, multiplicado por el diferencial de x. Y luego, para la otra variable, tendría f respecto a y en un punto xy por el diferencial de y. De esta forma se calcula el diferencial de z. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí estamos involucrando al cambio en altura que tiene que ver con la recta tangente en las dos dimensiones, en la dimensión x y en la dimensión en el eje y. Bueno, esto se puede representar también como diferenciales, perdón, como derivadas parciales. O sea, en términos de derivadas parciales, esto es la derivada parcial de z respecto a la derivada a la variable x. Esto por dx. Más, expresamos lo mismo respecto a y. Y esto de y. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué más necesitamos definir aquí?
Ya hemos definido el diferencial. Ya, podemos definir la aproximación lineal utilizando diferenciales. Vamos así. Podemos usar diferenciales para escribir la aproximación lineal. De otra forma de escribir una aproximación lineal, en este caso utilizando las aproximaciones lineales, perdón, los diferenciales. Entonces, a ver, ¿cómo escribimos acá la linealización? Déjenme ver. Estaba escrito como... Te pusimos, más arriba es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya me perdí. Acá arriba está. Esta de aquí. Esta expresión ¿cierto? Escrita con diferenciales sería lo siguiente. Z menos Z sub 0 es la variación que hay en el eje Z. Es decir, esto le podemos escribir tomando en cuenta este concepto de aquí, ¿cierto? O este concepto de acá también. Al final, el Z en este caso es la variable dependiente, en este caso sería la variación en la función. Entonces, Z menos Z sub 0 se traduciría como el de Z. La variación de Z en la función sería igual a ¿qué? Utilizando aproximaciones lineales, sería igual a la derivada parcial que tenemos aquí. En un punto cualquiera, pongamos a B, X menos X sub 0, si es que X sub 0 es A, entonces cambiaríamos por A. Esta expresión sería A, B. Y aquí Y sub 0 menos B. Perdón, hice alguna cosa que no debía hacer. Pues no quería escribir eso, quería cambiarle solamente acá. Bueno, vamos otra vez. X menos, no, perdón. Esto es X sub 0, coma, Y sub 0, ya. Quería expresar esto. Esto es, pues, si yo quiero evaluar en un punto AB, sería así, X sub 0 menos A. Esto igual a, B. Y aquí Y menos B. Entonces, esa forma sería igual, o sea, simplemente lo que estamos cambiando es escribir este
esta variación z menos z sub 0 utilizando un diferencial. Ok, en otras palabras, voy a escribir f de x, y es aproximadamente igual ¿a qué? A este valor de z más la función evaluada en el punto AB. Revés, esto es z sub 0, ¿cierto? Así vamos de completo para que no exista ninguna inquietud aquí. O sea, sería este f de a, b es z sub 0. Así. ¿Ya? Esta sería la forma de escribir utilizando diferenciales, escribir una aproximación lineal. Bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Hagamos un ejemplo. Dice lo siguiente. Calcule el diferencial de z y aquí tenemos la función. Cuadrado más 3xy menos y cuadrado. Ups. Menos y al cuadrado. Ya, muy bien. Entonces, dz es igual a esta expresión de aquí. ¿Cierto? Bueno, en este caso no sabemos el punto AB. Podemos poner x, y. Da lo mismo, ¿no es cierto? Pero lo que sí necesito es calcular primero las derivadas parciales. Entonces, calculamos la derivada parcial. Antes que nada, esto sería igual a ¿qué? Bueno, evaluado en x, y. Igual a ¿qué? A 2x más 3y. Y lo mismo en el caso de y. La derivada parcial respecto a y me quedaría 3. A ver, ¿puse bien acá rato? Sí, está bien. Aquí tendría 3x, ¿no es cierto? Menos 2y. Entonces, esta expresión me quedaría simplemente, a ver, dz es igual a la derivada parcial
multiplicado por dx. Yo cogí la función incorrecta. Esta era, ¿cierto? Pero bueno. Más la derivada parcial respecto a y, que es esta expresión de aquí. Y multiplicado por dy. Bien, ahora, esta ya sería la expresión del diferencial de z en términos de x y de y. Ahora, aterrizándole a un cálculo numérico, digamos lo siguiente. Digamos que si x cambia de 2 a un valor 2.05 y la variable y cambia de 3 a 2.96, por ejemplo, compare los valores de quién, de este valor de aquí, de z, con este otro valor que era delta z. ¿Sí? Entonces, básicamente estamos queriendo calcular estos valores, ¿no es cierto? En el caso de dos variables, estamos queriendo calcular este valor, la variación de dz, y este valor de color verde, la variación delta z. Ok, entonces, ¿cómo haríamos? Aquí supondríamos, ¿no es cierto? A ver, reemplazaríamos. X tiene que valer 2 para que delta X o dx valga 0.05, ¿cierto? Es decir, delta X es igual a 0.05. ¿Sí? Aquí pongámosle, esto es variable. Ahora, hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Y tiene que ser igual a 3. Y el diferencial de y o dy o delta y, ¿cuánto sería? Entonces aquí vamos a poner dy, que es lo mismo que delta y. ¿Cuánto vale? Si pasa de 3 a 2.96, significa que está disminuyendo. ¿Cuánto ha disminuido? 0.04. Bueno, ¿y qué más? Creo que con esto ya tenemos todo. Entonces puedo calcular el diferencial de z. Entonces esta expresión de aquí, claro. Reemplazando los valores sería x vale 2, y vale 3, dx, que es el mismo delta x, esto vale 0.05. Aquí reemplazamos x, que vale 2. ¿Sí? Y reemplazamos y, que vale 3. Y el diferencial de y, que es menos 0.04. Probamos esto, ¿cuánto me queda? 0.65.
Bien, ahora calculamos. Calculamos delta Z. Delta Z, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula? Hemos visto acá, es esta expresión de aquí. Porque es, a ver, acá en la gráfica, no, en la gráfica no vimos aquí. Describimos esto. Ah, no, aquí mismo estamos bien. Ah, no, aquí. Esto era Z sub 0 más DZ. Entonces, en este caso sería, vamos a poner así. A ver, espérense un ratito. ¿Estoy usando la fórmula correcta o no? Claro. Delta Z. Claro, fíjense. Eso les quería mostrar y me perdí hace un rato. Delta, ¿no es cierto? Tiene que ver con la variación en la función, que es este punto de aquí, con este punto de acá. Entonces, ese mismo delta tiene que estar asociado con la función f. Por lo tanto, aquí estamos calculando que este f es a ver, espérense un segundito. ¿Correcto lo que estoy haciendo? Sí, porque estoy aproximando, ya. Ya, muy bien. Esto es, claro, delta Z que es equivalente a lo que quiero acá. Entonces aquí diría que esto es igual, ¿cierto? F, la función evaluada en los puntos A, que es, ¿cuánto es el A? 2.05, porque es incluida la variación. Y la función evaluada en B es 2.96, ¿cierto? Ahora bien, más delta, perdón, más dz, que es este valor de aquí. Pero este valor de aquí, ¿cuánto me queda? Es 0.65. Entonces, ¿cuánto me da esto? A ver si calcula esto. Bueno, sería reemplazar X y Y aquí. X 2.05, acá también. Y vale 2.96. Esto vale 14. No está bien esto. Esto no está bien. A ver.
Ah, ya, a ver, espérense un segundito. Estamos haciendo mal aquí. Ya, solamente con este error, con esta corrección terminamos. A ver, perdón, estoy haciendo algo mal aquí. Delta Z queremos calcular. Pero delta Z se calcula como la función. Ah, ya. O sea, fíjense ustedes, el delta Z, que es la línea de color verde aquí, ¿cierto? Que es esta línea de color verde gruesa, pues, es que se puede calcular así, es que es F evaluada en el punto X y acá F evaluada en el punto A, ¿cierto? Tiene esos dos extremos, entonces delta Y se puede calcular como F de X menos F de A. En nuestro caso, claro, yo estuve aquí confundiendo las dos, por si es que me quedaba pensando a ratos, no sé si estaba bien. Claro, aquí sería menos y no sería dz, sino sería f evaluada en el punto X. En este caso, A, B. Entonces tendría bueno, aquí no sería A, B, sería X, Y. Estamos trabajando con X y Y. Entonces, ¿cuánto me da esto? Esto ya estaba bien, esto es lo que no está bien. Y esto sería menos F, a ver, espérense un segundito. F de X, Y menos F, aquí tengo que poner, es que si no, si resto esto me da 0. Tengo que darle un nombre distinto aquí a esta X. Esto sería X más delta X. Solamente estoy cambiando los nombres para que no tengamos Y más delta Y. Bien, entonces esto ya es F de X más delta X, Y más delta Y. Muy bien, menos, ahora reemplazo X y Y, pero X vale 2 y Y vale 3. Es decir, esto sería F de, aquí pongamos F menos F de 2,3. Muy bien, ahí estamos. ¿Y esto sería igual a qué? A ver. Exactamente. Sería igual a esto menos, vamos acá abajo. Aquí estaba mal. Menos 2,3. 2,3 en la función sería 2 al cuadrado. Vamos aquí, paréntesis. 2 al cuadrado más 3 por 2 por 3 y menos 3 al cuadrado. Ahí sí esperaría que esté bien esto. 6,64. ¿Qué me da 6,64? Me debería dar cercano a esto, ¿no? 0,64 me debería dar. Está con una coma de más aquí, con un decimal. A ver, corrijamos. F, esto está bien.
f de 2.05 por 2.96 menos f de 2,3. Pongo 2.05 al cuadrado más 3 por 2.05 por 2.96 menos 2.96 al cuadrado. Menos f de 2,3 sería 2 al cuadrado. Aquí está mal. Aquí sería 3 por x que vale 2 y por y que vale 3. Exactamente, ahí estamos bien. Veamos cuánto me da. Exactamente, 0.6449. Entonces ahí ya tengo la aproximación, ¿no es cierto?, de este valor con este valor. Son aproximados. Es aproximadamente igual. No, me perdí, ¿dónde estaba? Aquí. Aproximadamente igual a esto de acá. Bueno, lo que hemos hecho ahorita es una aproximación lineal, simplemente utilizando en este caso una función de dos variables. Lo mismo que habíamos hecho en una sola variable, lo estamos haciendo ahora en dos. Y la diferencia ahorita es que hemos utilizado estas expresiones de diferenciales. El concepto a la final es lo mismo, ¿sí? Una aproximación lineal, ya sea con diferenciales o no, representa simplemente el acercamiento a la función utilizando la derivada, que en este caso sería o una línea recta o un plano. Sí, eso es todo en cuanto al preliminar, digamos, al conocimiento preliminar para poder utilizar los diferenciales y las aproximaciones lineales en las derivadas parciales de funciones que son compuestas, que es lo que vamos a ver el día jueves. Bueno, con eso terminamos. No sé si alguna pregunta tengan, inquietud. El día jueves, recuerden repasar un poquito el tema anterior para tener una prueba de 1 horita en el aula virtual. Bueno, si no tienen preguntas, entonces nos quedamos ahí. Nos veríamos el día jueves.